Queridos amigos, bienvenidos a Reacciones, episodio número 6, el amor de Dios por la justicia. Qué gusto nos da que estén aquí con nosotros, de manera especial a nuestros líderes de grupos pequeños. Querido líder, tú que estás aquí, este espacio ha sido creado especialmente para ti, para sugerirte esta estructura dividida en 3 secciones y que te puedas beneficiar de ella en el repaso con tu grupo. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Jeremías 9:24. Estamos haciendo el esfuerzo de aprenderlo de acuerdo a la ruta de nuestra guía Sígueme. Y dice así: sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. Te animamos a que puedas aprenderlo y que este versículo, justo con su reflexión, te acompañen en tu diario vivir. Me encuentro aquí con el Pastor Carlitos, contento una vez más. Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto compartir contigo este espacio, Pastor Roberto, y por supuesto también invitamos a todos nuestros líderes que puedan estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. en las plataformas de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Y por supuesto no podemos omitir compartirte la pregunta para este episodio, que es la siguiente: ¿por qué es tan importante reconocer que Dios es justicia y amor? Queridos amigos, Pastor Roberto, estamos en un episodio más de Reacciones. Bienvenidos a todos. Retomamos entonces nuestra estructura sugerente para el estudio de esta semana y vamos a estar navegando en 3 secciones. La primera es: el amor y la justicia van de la mano. La segunda sección para esta estructura es la siguiente: la justicia amorosa exige constancia. Y estaremos cerrando en la tercera sección con justicia y arrepentimiento. El amor y la justicia van de la mano. Vamos a comenzar con esta primera sección, Pastor Carlitos, y vemos que el Dios de la Biblia es perfectamente bueno, no así los dioses malos, los dioses paganos que buscaban y ordenaban atrocidades para calmar su propia ira. Hablamos de la ira el episodio pasado, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y aquí encontramos ya un concepto que tiene que ver con otras fuerzas que no son las fuerzas que tienen que ver con el poder de Dios, que se le denomina como fuerzas demoníacas, que en su concepción de acciones lleva a efectos bastante destructivos, bastante dañinos, que afectan la misma integridad de las personas o de los seres a los que se ven afectados con estas fuerzas, Pastor Roberto. Los dioses modernos que se presenta aquí en la guía de estudio tienen que ver con aquellos entornos o esos entes a los que nosotros les hemos dado poder, los hemos empoderado para que nos subyuguen, nos esclavicen, y entonces de esa manera se vive en la oscuridad. Sin embargo, un concepto que es bien importante y que no debemos perder de vista es que el amor y la justicia no se pueden separar, Pastor Carlitos. Sí, van de la mano, y justamente en esta sección de la guía de estudio que estamos analizando es la parte que a nosotros nos toca de cierta manera comprender que el amor y la justicia van juntos. Sin embargo, como seres humanos expresábamos en el episodio anterior, cómo es desafiante para una persona expresar su justicia con amor, porque normalmente aplicamos la justicia, pero con emociones de enojo, de ira, que no son nada santas ni nada buena. Y a diferencia de eso, Dios aplica su amor con justicia, su justicia con amor. Ambas cosas tienen que ver con lo justo, pero en esta sección de la guía de estudio vemos ya una parte práctica. Es decir, si Dios es amor, pero es justicia, también Él en su actuar actúa con rectitud, actúa basado a esos principios. Y en este sentido, pues vemos a un Dios que se molesta, se indigna, por ejemplo, en la opresión que va en perjuicio de los pobres, las viudas, cualquier persona vulnerable, y nos habla del equilibrio de Dios,
porque entonces Dios ejerce su amor y ejerce la justicia y van de la mano de tal manera que ambas realidades revelan el carácter de Dios. Ninguna es más que la otra, sino que son complementarias y se ejecutan desde la sabiduría divina, Pastor Carlitos. Sí, y en este concepto, Pastor Roberto, Dios nos quiere llevar a lo práctico. Por eso en Miqueas 6:8 encontramos, Él te ha declarado lo que es bueno. Es decir, Él te está mostrando, si yo te estoy hablando de justicia, si yo te estoy hablando de ir en rectitud, te lo estoy mostrando. Dice Dios, lo que pide Jehová de nosotros es, dice, hacer justicia, amar misericordia. Es decir, que no solamente digamos o expresemos el amor de palabras, sino que también coincida con nuestro accionar en rectitud. Y precisamente si alguien quiere vivir en el gobierno de Dios, en el reino de Dios, tiene que entender que la rectitud y la justicia son el fundamento de ese gobierno, Pastor Carlitos. Claro que sí. Y vamos a continuar en la segunda sección de esta estructura, Pastor Roberto, que es la justicia amorosa exige constancia. Y esto es parte de lo que en cierta forma ya veníamos mencionando o direccionando a la reflexión de esta estructura, que tiene que ver justamente con que Dios ama la justicia. Y por eso Deuteronomio 32:4 nos habla de que todos sus caminos son rectitud. Dios es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad Él es. Dice, Él es justo y recto. Ahora, al ver a un Dios que es justo, que es recto, Él nos desafía a nosotros a esa constancia. Y es donde podríamos encontrar, Pastor Roberto, el contraste de que muchos dicen, pero si este va a la iglesia, pero si este es cristiano, ¿por qué no vive en total rectitud? Porque justamente es uno de los desafíos que enfrenta la humanidad al no tener esa constancia. Sí, falta mucha congruencia en muchos de nosotros, que dejamos un testimonio que deja mucho que desear. Sin embargo, Dios es incapaz de ir en contra de su propia justicia. Dios no puede decir, haz lo bueno y Él hace lo malo. No es en ese sentido. Entonces, Dios siempre está buscando el bien de sus criaturas de manera sistemática. Dios constantemente, de manera continua, busca hacernos el bien. Esa es la esencia de su carácter mismo. Sin duda alguna vemos a un Dios bondadoso, vemos a un Dios que expresa su amor. Por eso encontramos una cita que menciona lo siguiente: Dios sabe lo que es mejor para todos y quiere lo mejor para todos, pero no solamente se limita a eso, sino que trabaja continuamente para lograrlo. Es decir, es un Dios activo que quiere lo mejor, sabe que es lo mejor, pero no solo se limita a saberlo y a querer que tú lo sepas, sino que busca Dios, Pastor Roberto, a nuestro favor, la forma de llamar nuestra atención para que también nosotros disfrutemos de eso que Él quiere para nosotros. Y entramos también, Pastor Carlitos, de acuerdo a esa secuencia de pensamiento que acabas de mencionar, en una sección, o mejor dicho, en la segunda idea de esta segunda sección, que tiene que ver con el concepto de un Dios inmutable, la inmutabilidad del carácter de Dios. Y esto puede ser un poco confuso para quien nos está sintonizando, porque sí, hablamos de que Dios no cambia, Dios es el mismo, pero esto es lo lindo de esta guía de estudio, que nos está presentando a un Dios dinámico. Y la inmutabilidad de Dios se refiere en un sentido moral. Es decir, Dios no puede dejar de ser bueno, listo, se acabó. O sea, Dios nunca va a ser malo, por eso es que Dios no cambia. Pero Dios sí puede cambiar en un plano relacional. Así es. Entonces, si tú haces lo bueno, el Señor se agrada. Si tú haces lo malo, el Señor se desagrada. Ahí hay un cambio en la relación que hay entre Dios y su criatura, ¿no? Sí, es un cambio que no tiene que ver con la esencia de que Él es un Dios de amor. Tiene que ver con el cambio de nosotros en una decisión errónea que nos lleva a enfrentar esas consecuencias negativas. Que no es que Dios se aleje de nosotros, es que ya nosotros nos alejamos de Dios. Y si nosotros nos quedáramos con la idea de un Dios rígido que no cambia, entonces también eso nos llevaría a otro problema, al problema de la misericordia y de la salvación, porque si Dios no cambia, si Dios ya dijo esto y no va más, entonces no hay manera
de que Él pueda tener misericordia y proveernos de su gracia. Entonces es importante entender que Dios cambia en el sentido relacional. Lo que no cambia jamás es en la cuestión moral. Dios es bueno, su bondad y su justicia son eternas. Claro que sí. Y por supuesto, queridos amigos, líderes que nos están siguiendo en esta transmisión, les recordamos poder reaccionar y preparar su emoji para la pregunta de este episodio. ¿Por qué es tan importante reconocer que Dios es justicia y amor? Pastor Roberto, también ve preparando tu emoji, ve preparando tu comentario a esta pregunta del episodio en el que estamos reaccionando. Y entramos a la tercera parte de nuestra estructura, que yo creo que es una parte muy hermosa, una parte que sin duda nos va a permitir ver el panorama real de por qué es importante, justamente, valga la redundancia, entender la justicia y el amor de Dios, y tiene que ver con justicia y arrepentimiento. Y aquí, Pastor Roberto, entra a escena una pregunta: ¿un Dios arrepentido? ¿Será que Dios se puede arrepentir? Ya nos preguntamos en episodios anteriores que si Dios puede ser celoso. Sí, sin duda. Ya también vimos que Dios se puede airar. Sí, aplica su castigo. Aplica sus castigos de una manera justa y bondadosa, sí, ¿no? por supuesto. Ahora vamos a ver entonces la cuestión del arrepentimiento. Y es que la Biblia menciona que Dios puede arrepentirse, pero ese arrepentimiento de Dios está condicionado por la respuesta de sus criaturas a su propia bondad. No tiene que ver con que Dios se arrepienta de ser bueno. Ya dijimos que la cuestión moral de Dios es permanente, no cambia, es inmutable. Pero en el plano relacional, Dios sí puede arrepentirse. Sin duda Porque alguna. Dios dijo que te va a hacer algo bueno, pero puede arrepentirse. ¿Por qué? Porque para que pueda proceder el arrepentimiento de Dios, tuvo que arrepentirse el ser humano, es decir, aquel que va a vivir el efecto del castigo de la ira de Dios. Uh-huh. Y esto es lo extraordinario, porque desde el Antiguo Testamento, Pastor Roberto, vemos la provisión de Dios. ¿Para qué se usaba el santuario, la simbología de las ofrendas? Porque justamente eso representaba que la persona estaba arrepentida. Es decir, ahora él tenía las consecuencias de sus acciones, sí, pero justamente cuando vemos a Dios en Éxodo, describe que Éxodo en el capítulo 32, versículo 14, nos muestra que Jehová, dice, se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. Es decir, Dios sí se arrepiente, sí, pero para que eso suceda, primero su pueblo tuvo que cambiar de dirección. Es decir, de que iba en una dirección contraria, corrige, se arrepiente, y entonces Dios no es que se arrepienta en el sentido emocional, sino que detiene el castigo, porque también es misericordia. Ahora, esto podría verse injusto, es decir, entonces Dios se arrepiente y ya no castiga. No, es que sí hay castigo. Dios no podría arrepentirse sin ejecutar su justicia. Correcto. Pero es ahí donde entra la obra justamente de Cristo Jesús. Ese castigo ya recayó sobre Jesús. Así es. Y lo que Dios quiere es que ya no recaiga en ti. Es decir, el castigo ya lo llevó Jesús. Pero si tú rechazas la gracia de Jesús, ese castigo puede sobrevenir sobre ti. Esa es una realidad que la Biblia menciona. Pastor Carlitos, yo reflexiono en lo siguiente, mira. Dios tiene una resolución clara. Quiere salvar a la humanidad. Amén. Dios te Amén. quiere salvar a ti que estás mirando esto. Eso es lo que Dios anhela con todo su corazón. Y no va a descansar hasta que tú te salves. Solamente que tú le rechaces sería la única posibilidad de que te pierdas, de que nos perdamos. Pero aquí hay otra cuestión en donde Dios se diferencia de los seres humanos. Nosotros los seres humanos a menudo estamos viendo a las personas deseando que se equivoquen, ¿no? Entonces, en todos los escenarios de la vida puede suceder, pero a lo mejor el más cotidiano y el más común puede ser en el trabajo, ¿no? Cuando hay alguna rencilla, alguna envidia por allí, algún celo profesional, y entonces ponen a alguien en un liderazgo y tú dices, ojalá que se equivoque para que lo degraden otra vez, ¿no? Y estás mirando constantemente porque buscas el error. Así somos los seres humanos con nuestro prójimo. Cuando tú ves ese contexto hasta en la iglesia, Pastor Carlitos, se bautiza una persona y de pronto a nosotros no nos cae tan bien o tenemos algún conflicto con ella y decimos, yo estoy seguro que se va a equivocar y cuando caiga, ahí voy a estar yo para señalarle, te lo dije.
Dios no es así. Amén. Dios está esperando lo mejor de nosotros. Y en esa resolución, haz de cuenta que hay dos alternativas. Dios quiere salvarnos, pero también Dios en algún momento tendrá que ejecutar su juicio. Sin duda. Pero de las dos, la que más quiere es que nos salvemos. Amén. Entonces, por eso Dios se arrepiente muchas veces del mal, porque ve nuestro genuino arrepentimiento y entonces nos ayuda. Sí, es una constante que vemos, Pastor Roberto, cómo Dios suspende sus acciones disciplinarias y es algo que sucede constantemente. Pero ahora la reflexión es la siguiente, en la parte que nos lleva a que nosotros nos aferremos al amor y a la justicia. Es decir, van de la mano, no podemos quitar una o excluir la otra. La justicia y el amor de Dios nos hablan del Dios mismo, es su esencia. Y justamente nosotros ahora tenemos la oportunidad de aferrarnos al amor. ¿Aferrarnos al amor en qué sentido, Pastor Roberto? En un Dios que te dice, yo soy recto, ve por aquí, te muestra el camino. Sí. Que no solamente Él es amor, sino que te muestra cómo puedes vivir y andar en amor. Pero que al final la decisión es nuestra, Pastor Roberto. Y esta es la parte desafiante, porque sí, nuestra concepción de la justicia y el amor de Dios a veces no tienen que ver con la expresión de amor de Dios, sino con lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. El ejemplo que tú nos ponías es bastante clarísimo, sí, cómo muchas veces nosotros por la reputación, por el pasado, estamos ya alerta de que y justamente se equivoque. Dios nos muestra y ahora justamente nos dice la invitación de que nosotros nos aferremos en primera a su amor y por ende la justicia no nos asustará. Desde luego que sí, Pastor Carlitos. Y un pensamiento inspirado dice por allí que si nos vamos a equivocar, ojalá que nos equivoquemos por el lado de la misericordia. Aquí hay un pasaje en Deuteronomio 7:9 que dice, el Señor Dios es fiel, que guarda el pacto y su constante amor por 1000 generaciones. Amén. Esto nos da la certeza y la seguridad de que si Dios dijo que va a tener misericordia de nosotros, es porque ya lo ha hecho. Amén. Hay evidencia, ¿no? Entonces, si Dios nos mira con misericordia, Dios espera que nosotros miremos de la misma manera a los demás. Claro que sí, Pastor Roberto. Y estamos llegando ya a la parte casi final de este episodio y queremos invitarles a que preparen sus respuestas, preparen su emoji. Y yo voy a compartir el mío, Pastor Roberto, en esta ocasión. Yo voy a reaccionar con el signo de igual, porque hablamos de la justicia, hablamos del amor. Para nuestra percepción humana parecieran dos conceptos totalmente diferentes, pero en el pensamiento de Dios son lo mismo, amor y justicia y amor. Excelente. Yo creo que estamos ahora sí bien en la misma sintonía, porque bueno, yo he escogido una balanza, la balanza de equilibrio. Entonces el amor y la justicia son ejercidos por Dios en un sentido proporcional, es decir, el amor al igual que la justicia, como acabas de mencionar. Entonces, de allí que a Dios no se le puede tildar de ser arbitrario, de ser un tirano, pero tampoco se le puede tildar de solapar el pecado. Entonces, Dios vive en esa armonía y en ese equilibrio. Y ustedes que nos ven allí en sus dispositivos, ¿qué respuestas están allí compartiendo? Recuerden que nos gusta saber también desde dónde nos saludan. Si hay algún pedido de oración, en episodios anteriores hemos tenido allí algunos pedidos de oración. Queremos decirles que en los espacios que nosotros tenemos, particularmente para la oración, estamos incluyendo esas peticiones. Así que les animamos para que sigan compartiendo con nosotros esos deseos de oración y también su respuesta a la pregunta clave de esta noche, que es ¿por qué es tan importante reconocer que Dios es justicia y amor? Bueno, Pastor Carlitos, creo que todo lo que hemos estudiado nos ha llevado a eso. Sin duda alguna, ojalá, queridos líderes, queridos amigos que están siguiendo esta transmisión, podamos dejar que el Espíritu de Dios ilumine nuestro pensamiento y comprender con humildad. Son conceptos que a veces pueden tergiversar una verdad que es extraordinaria. Concluyo, Pastor Roberto, la mayor expresión de justicia y amor es Jesús. Amén. Cargó sobre él el pecado de todos nosotros
y nos expresó el amor tan maravilloso de Dios. Con esa esperanza de saber que la gloria de Dios es su bondad, les esperamos entonces en la siguiente emisión de Reacciones. Claro que Dios que les sí. bendiga. Hasta la próxima. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme